en el 13:14 del segundo libro de Reyes. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hasta ahí. Después hay algunos versículos más que quisiera después compartirlo. Pero aquí hay una palabra que fue tan hermoso oírla de la boca de un hijo que Dios usó y tener por cierto que la revelación, la bendición de Dios que está en las Escrituras es tan especial, es tan importante, porque aquí había un hombre que estaba enfermo de muerte, un padre de la nación, un padre profeta de la nación, un padre que había tenido una experiencia con Elías, su padre espiritual, y que cuando fue arrebatado en el carro de fuego, Eliseo le había dicho, Padre mío, gente de a caballo, carros de Israel. Le estaba diciendo, el ejército que cuida a Israel es como tu vida que me cuidó a mí, es como que eres una defensa en la cual estuve protegido. Fue arrebatado, fue un clamor de Elías, de Eliseo a Elías. Pero ahora el rey de Israel, Joás, dice, Joás, rey de Israel, vino a Eliseo llorando. Vino con una preocupación de que Siria lo estaba atacando. Los sirios lo estaban atacando. Y él vino llorando, preocupado. Vino de una manera que la aflicción lo hacía ser un débil. Y dice que estaba Eliseo enfermo y esta enfermedad era de muerte, puesto que después murió. Y le dijo ahí, cuando vino llorando, con temblor, con miedo, Padre mío, gente de a caballo, carros de Israel. Quería él, de alguna manera, decirle, tú eres mi padre, tú eres mi resguardo, tú eres quien me cuidas, tú eres mi bendición. Pero ahí nos damos cuenta que eran palabras solamente, porque estaba atemorizado, estaba sitiado y Siria lo estaba atacando. Él estaba prácticamente derrotado en su interior para que llorara delante del Padre de fe. Pero ahí vemos que eran palabras nomás y solo pensaba en él. Nunca lo honró a Eliseo,
nunca, porque si lo hubiera honrado como padre alguna vez, ahí se hubiera denotado y hubiera dicho, oh, vengo con un problema, pero te encuentro a ti enfermo. No puedes estar enfermo. Yo te voy a llevar a mi palacio, yo voy a poner los mejores médicos, yo te voy a ayudar a salir de esta situación. No dijo nada. No dijo nada. No era su padre. Muchos en el momento del dolor y de la dificultad quieren hacerlo a uno padre de su vida, para recibir esa bendición, esa solución, esa salida. Pero en realidad nunca lo había honrado. Si lo hubiera honrado, hubiera visto la situación. Se hubiera dado cuenta que estaba, si decimos al tiempo de hoy, en terapia intensiva. Si pensamos como ahora, era un cuidado, ¿no es cierto?, especial que había que darle a Eliseo, porque estaba enfermo de muerte. Y sabe que este Joás, rey, le vino a decir como si fuera hijo, como que él fuera un hijo, y como que él ahora estaba con dificultad, pero no se dio cuenta. Y ahí un padre se da cuenta. Empezó a operar en el oficio de profeta, como diciendo, mira, voy a atenderte, más allá de lo que yo discierno, porque ese padre discierne, entiende. ¿Cómo? Me ve en este estado, me ve en esta condición. Y él llora y tiembla y quiere que yo lo socorra. Entonces le dijo, ahí empezó el oficio de profeta a funcionar. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás de Israel, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces el arco y las saetas. Toma entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Mire, como la cobertura o como el diciendo, quédate tranquilo, deja de temblar. Deja de pensar en la derrota, deja de pensar en el fracaso. Porque tomó el arco y puso las manos del rey, pero el profeta puso las manos sobre las manos del rey. Y entonces dijo, abre la ventana, todo por orden. Y abrió la ventana porque en ese acto profético había palabra de dirección del Padre. Y abrió la ventana Joás, el rey, y dijo, ahora tira, y tiró. Y cuando tiró aquella saeta, dice que le dio palabra de dirección, dice, saeta de Jehová de salvación, saetas de Jehová de salvación contra Siria. Ahí le dijo que contra Siria iba a haber liberación, iba a haber salvación de Jehová. Salvación donde Dios interviene en tu problema, Dios interviene en tu dificultad, Dios interviene en la amenaza que estás teniendo, Dios interviene ahí contra tus enemigos, Dios interviene. Jehová, saeta de salvación contra Siria. Jehová es la saeta de salvación. Y sabe que esa palabra de dirección no lo tranquilizó. No lo tranquilizó, ni lo dejó en paz, sino que en la impaciencia, de esa impaciencia que uno, cuando no es un hijo, no tiene seguridad. Cuando uno no tiene la verdad de su palabra en su corazón, uno no tiene paz. Por más que el profeta le ore, por más que el profeta le dé dirección de salvación
por esa saeta, ese acto profético que habían hecho ahí. Y yo me imagino, lo habrá hecho con mucho dolor. Porque un cuerpo enfermo con enfermedad de morir, hay dolor, hay una necesidad de vitalidad en el cuerpo, que cualquier movimiento es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Y él puso las manos sobre la mano del rey, el profeta, que es un esfuerzo físico, se estaba por morir. Y este rey no vio nada de eso, no veía eso. Todavía seguía impaciente, con falta de paz y de tranquilidad, que le hizo tirar las saetas. Dice, ahora toma las saetas, tómalas. Y las hubo tomado. Dice, golpea la tierra. Y golpeó por 3 veces. Y se enojó el profeta. Mire, enfermo para morir, con dificultad para moverse. Pero cuando vio la acción de este rey, 3 veces golpeó, como desanimado, como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Y ahí entonces le declaró, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a los sirios hasta acabarlos. Totalmente. Pero mientras así, solo por 3 veces derrotarás a Siria. ¿Sabe? Acá habla Dios de la unción. Hay una unción de la palabra profética. Él está en un padre. Y ese padre ministra lo que ministra, así ocurre. Son acontecimientos. Cuando Jacob Israel, llamó a sus hijos antes de expirar, antes de morir, y profetizó sobre ellos, juntaos, dice, que os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y sabe, la profecía de un padre es cuando a uno le declaran los hechos, cómo le van a acontecer en el futuro. No es un adivino que le adivina a usted el pasado. No, un padre lo conoce. Y como lo conoce, sabe si es de honra o no. Y le declara palabras. Y las palabras que le declara es por haber visto la atención que hay sobre esa unción. Hay gente que dice, somos hijos de la casa. Pero yo nunca los he visto en una consulta. Les cuesta integrarse al servicio de la casa. Si nosotros, los siervos de Dios que estamos en el ministerio, le decimos que se integre para hacer tal o cual cosa, no sé, le voy a preguntar a mi discipulador. No se siente parte de la casa, no es un hijo de la casa. Este rey Joás, si hubiera sido un hijo de Eliseo, hubiera dejado su preocupación al problema que tenía y hubiera atendido a ese hombre, padre profeta de la nación. Pero no lo atendió, no lo honró, no le dio la importancia que tenía. No le dio la importancia de que el caso era más grave que el de él. Pero fue como ignorando de lo que le pasaba a Eliseo. Basta que Eliseo le sacara la carga del problema que él tenía. Muchas veces la gente viene y quiere solucionar solo su problema, pero no le importa nada del hombre de la casa o del hombre que es padre ministerial. Y eso es una falta delante de Dios. ¿Sabe que se enojó el profeta? Y dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado para siempre a los sirios. Y usted sabe que el enojo no venía solo por eso. El enojo era ya desde el comienzo. Como llegó él, como lo vio y como no le tomó en cuenta que estaba enfermo de muerte, ya estaba en su interior, ya preocupado el profeta. ¿Y sabe qué pasó? Al transcurrir los actos proféticos, golpeó 3 veces y se enojó el profeta y le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces. Y ahí entonces el tema pasa a otro nivel. Escuche, miren a lo que pasa el tema. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo.
Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. Mire, ahí nomás murió Eliseo. Pasa a otro tema en la Biblia, mire, escuche. Y que es el mismo tema. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas, dice, Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de ante de su presencia hasta hoy. Mire, ¿sabe qué ocurrió? Cuando Joás recibe la dirección y él no la entiende, que no había honrado a su padre, dice que habla ahora la Biblia de que unas bandas armadas vinieron y tenían a un hombre que ya era cadáver porque habían tenido encuentro con otras bandas armadas, y el cadáver lo echaron a donde lo habían puesto a Eliseo un año antes. Un año antes había muerto, y ahora contaba la historia de que unas bandas armadas tenían a un hombre que al venir otras bandas armadas lo tiraron, era un cadáver, lo tiraron donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y sabe qué pasó? Este cadáver, cuando tocó los huesos de Eliseo, dice que revivió, resucitó. Mire, un cadáver que tocó los huesos de Eliseo resucitó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la unción que él tenía no se la pudo dejar a Joás, que la unción que estaba en él no tuvo un sucesor, no pudo encontrar a un hijo que lo honre, por eso se la tuvo que llevar a la tumba, y en la tumba estaba la unción de Dios, en la tumba estaba la vida de Dios, en la tumba estaba la resurrección de Dios, porque este cadáver, un año después, cuando tocó los huesos de Eliseo, dice que revivió, resucitó, porque la unción se la tuvo que llevar al sepulcro, porque no había uno que lo honrara para entregarle la unción, para que siguiera adelante como él había seguido adelante cuando recibió la unción de Elías, su padre. Su padre le había dejado la unción. Si me vieres cuando fuera arrebatado, la doble porción del Espíritu vendrá sobre ti. Y vino la doble porción del Espíritu, porque tomó el manto y abrió las aguas y del Jordán y pasó en seco. Y la doble unción siguió prosperando y siguió haciendo milagros. Dios quiere entregar la unción. Dios quiere entregar la unción a un sucesor que sepa honrar a un padre, que sepa sacarle la bendición que hay en un padre. La unción es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la unción que opera en la vida de un padre. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Elías pudo dejarle a uno que lo siguió hasta el final. No quería oír a otros. No quería oír a otros. Y ayer hablé de algo, como ahora, pero era interesante que supieran todos que, como dice en el libro de Proverbios, Eliseo, cuando vinieron los hijos de los profetas, que estaba marchando con su padre Elías, que estaba siendo edificado con su padre Elías, que estaba siendo llevado a conocer lo sobrenatural de Dios, la presencia de Dios. Cuando lo seguía, dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate, dice, porque yo tengo que ir a Gilgal. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate, porque yo tengo que ir a Betel. Vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Tengo que ir a Jericó.
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Tengo que ir al Jordán, quédate. Y venían los profetas, los hijos de los profetas, y le decían a Eliseo, ¿sabes que hoy te será quitado tu Señor de sobre ti? Y le dicen, lo sé, callad. Lo sé, callad. Lo sé, callad. Quería decir, no quiero oír a nadie. No quiero oír ninguna otra revelación. No quiero leer o oír a ninguna otra revelación. No quiero oír ninguna otra enseñanza. Quiero oír solo a mi Padre. Quiero oír solo a mi Padre. Quiero oír solo a mi Padre. Mire, libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios. Sí, capítulo 19. 27. Mire, 19, 27 de Proverbios dice, cesa, hijo mío. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahí está. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. Dice, que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa, hijo mío, no escuches más enseñanzas que te hacen divagar. Este rey de Israel era un pobre rey. Fue rey por las cosas que vino de sucesión, hijo de Joacás. Y fue rey por sucesión. Pero luego tenía un padre en la nación, un padre profeta, pero no lo escuchaba, no lo honraba. Cuando lo necesitó, llorando vino a él. Le preocupaba lo de él, pero cuando lo vio al padre enfermo para morir, ni el apunte le llevó. Podría haber dicho, yo tengo mucho dinero, tengo muchos recursos, tengo mucha gente, vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿a dónde te llevo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere que haga por ti? No le dijo nada. Siguió con el problema, con la dificultad de él. Hay gente que no es el centro Dios, no es el centro la iglesia, el centro es la persona. Ya no, en vez de ser cristocéntrico, se hace egocéntrico. Piensa en él nomás. Y este rey, si hubiera pensado en el profeta, esa unción hubiera pasado sobre la vida de él y él hubiera ido a derrotar a los sirios para siempre. Porque la unción lo iba a guiar. La unción es poderosa. Usted tiene que aprender a separar el hombre de la unción. La unción es Dios. Y si usted respeta la unción en el hombre, usted va a tener de esa unción el beneficio, la victoria, la bendición. Todos sus enemigos caerán, porque Dios le dará la guía para que usted venza a sus enemigos. Usted será un vencedor. Dios está haciendo vencedores en su casa, en la iglesia. Dios lo está haciendo a través de enseñar la palabra de Dios. Pero usted cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar. Claro, cuando usted escucha muchas enseñanzas, ¿qué pasa? No sabe ejecutar el plan de Dios. No sabe ejecutar la verdad de Dios. Siempre anda divagando. Que te hacen divagar, dice, de las razones de la sabiduría. La sabiduría está en un hombre de Dios, en un padre ministerial. Porque él usa a ese hombre para mostrar su sabiduría. Si ese hombre, el rey de Israel, hubiera hecho honrando a ese hombre que estaba la unción venía sobre él, pero se la tuvo que llevar a la tumba, se la tuvo que llevar al sepulcro. No la pudo poner en alguien que no honra, no la pudo poner en alguien que no respeta la unción, no la pudo poner en alguien que no estaba valorando la unción en ese hombre. Y cuando uno le da valor a la unción y le da valor a ese hombre de Dios, la guía del Espíritu Santo empieza a regir, dirige nuestras vidas. Él enseña nuestras vidas. Por eso la paternidad no solo la vivimos acá. Tenemos muchos hijos ministeriales y cada vez van a ser muchos más, y muchos más, y muchos más, porque es la sabiduría de Dios. Muchos están probando a ser padres espirituales y ya va a ver usted que va a haber desengaños. Va a haber gente
que se va a desengañar, que no puede decirle a cualquiera padre ministerial si no es un escogido de Dios, si no es uno tratado por Dios, si no es uno formado para ser padre. Claro, porque ser padre parece ser fácil, pero Dios te tiene que dar, como le dijo a los reyes, Misael, ahí termina diciendo, porque tengo pacto con tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Tengo pacto. El pacto de la paternidad. Ahí le termina diciendo, mire, en esa escritura, 13:14 de Segunda de Reyes. 13:14 Segunda de Reyes. Mire que le termina diciendo. Sí. 13:14. Al final. Sí, ahí está. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. En el año segundo de Joás, hijo de Joacab, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías. Ya estoy en el 14 ahí. Claro, ¿sabe? Dice que el pacto que Dios tenía era darle la victoria, como le había dicho a sus padres. Pero solamente en el 23, verso 23, solamente 3 veces pudo derrotar a Siria y no lo pudo derrotar más. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y no quiso, tuvo misericordia. Y no quiso por el pacto que había hecho a la paternidad, de que no los dejó destruir, porque tuvo misericordia. Muchas veces hay gente que no honra a la paternidad, no la honra, teniéndola. Otros la valoran, otros la honran, otros la quieren, otros la quieren atraer, pero otros, así como Joás el rey, Padre mío, ahora que tengo un problema, solucioname todo. Y no miró la condición en que estaba para honrarlo. Dios tiene misericordia si te equivocaste hasta hoy. Y muchas cosas de familia que pasan no pasarían si la familia tuviera ese discernimiento, entendimiento espiritual para ser ubicado. Y dice que el que es espiritual siempre está ubicado. Siempre se ubica. Yo decía ayer, cuando leemos lo de David, que venció a Goliat, dice que sacó en su saco pastoril unas piedras redondas y dice que ya había probado la indumentaria o la ropa o el traje o lo que se ponen los militares y no funcionó. Y él bajó al arroyo y juntó las piedras y salió, y cuando ya llegó a la fila de batalla, el paladín descendió para pelear. Y dice que David corrió a donde estaba el orden de batalla y ahí se ubicó y de ahí lanzó la onda que dio en su frente. Y yo cuando leo lo de Goliat, Goliat tenía una malla de bronce que lo cubría todo, un casco de bronce y acá abajo también cubierto hasta la nariz, solo le quedaban los ojos y una partecita de la frente descubierta. Mire, era casi imbatible de una distancia. Él era un guerrero con lanza, con espada y con jabalina. Entonces, ¿cómo se iba a acercar a alguien? La lanza él la veía, la podía esquivar, pero David dice que corrió a la posición de batalla y lanzó su piedra con la honda y se clavó en la frente, porque tenía bregas
de bronce en las piernas, ni en las piernas los podía herir. Pero lanzó y esto es dirección de Dios. Porque había ido un profeta a la casa de Isaí y lo había ungido como rey. Él no buscó cosas humanas. Él venía con la unción para pelear a un gigante. Si usted quiere pelear contra las luchas que tiene en su familia, contra el matrimonio, contra la finanza, contra los problemas de los hijos, sin la unción, es como todo el mundo, es imposible, no lo puede lograr, no lo puede vencer. Pero a través de la unción es lo único que puede lograr. No deje que esta unción se vaya al sepulcro, gánesela usted, téngala usted. Haga que esta unción que está en nosotros, en esta paternidad, en esta casa ministerial, venga sobre su vida. Y da frutos, y da victoria, y Dios tiene misericordia. ¿Sí? Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Para Él es la gloria. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Manifestemos la gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ofrendar y vamos a tomar la Santa Cena y vamos a pasar a la segunda reunión. Hay una segunda reunión que es maravilloso. Usted se tiene que ir, no se tiene que ir. Porque usted tiene que amar a Dios y escuchar lo que le va a beneficiar, lo que le va a bendecir. Miren el libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo anuncia su tercera visita. Amén. Pablo anuncia su tercera visita. Sí, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Hasta ahí, mire, la tercera visita del apóstol Pablo. ¿Sabe qué decía? No voy a ser gravoso. No voy a ser gravoso. Dice, no busco lo vuestro, lo busco a vosotros. Para que vosotros sean edificados. Para que vosotros sean preparados. Cuando uno va de visita a una casa ministerial, no va a ser gravoso, ni busca lo de ellos, sino que a ellos los busca, para edificarlos, para prepararlos, para enseñarles todas las experiencias que uno vive con Dios. Y ahí entonces dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Claro, se enojan, muchos se enojan. Dice que le habían dado por tardanza este viaje, y estaban enojados los que no venían, pero él no iba, justamente para no exhortarlos, cuidando de que se les pasara ese mal momento. Fíjese, y dice, y yo mismo me gastaré, y lo hago con sumo placer. ¿Sabe por qué? Y gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré. ¿Sabe por qué? Porque él estaba comprometido con la obra. Y cuanto más comprometido con la obra estemos, cuanto más horas pase usted está gastándose a sí mismo. Usted se está gastando en la obra del reino de Dios. Cuando usted tiene tiempos para perder, usted está en ocio. Y cuando estuvo en ocio, David cometió uno de los peores pecados de su vida. Cuando estuvo en ocio, cuando no estuvo trabajando en la obra, cuando no estuvo comprometido. Cuando no está comprometido una persona, Dios no se puede comprometer con él. Pero qué lindo que usted ocupe su tiempo en la obra. Ocupe su tiempo. Sea una persona que vea lo que le conviene. Sí, muchas veces usted quiere evitar el estar en servicio a la obra de Dios, pero a usted ese tiempo está peligrando
está arriesgando su salvación. Yo a veces estoy muy contento de estar muy a tiempo completo. ¿Sabe por qué? Porque eso me hace estar en la mente y en el corazón en Dios, gastando lo mío, gastándome a mí mismo, para que el enemigo no tome ocasión conmigo. ¿Sí, amén? Y muchas veces usted evita servir para estar ese tiempo descansando, tranquilo, y cuando está en esa mente está pensando en el pecado, arriesgándolo todo. Padre, bendigo en esta noche a este pueblo, Dios del cielo, que escucha con atención tu palabra. Que tu palabra, Señor, edifique sus corazones. Que tus palabras edifiquen sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Que este pueblo te sirva con un corazón noble, con un corazón rendido, Padre. Que este pueblo pueda ser útil en tus manos para ministrarle a otros. Yo los bendigo, Padre. Que este pueblo pueda honrar a su Padre para que la unción no se quede en el sepulcro, sino que vaya sobre ellos. Yo bendigo a este pueblo que va a honrar y que va a buscar esta unción, Padre. Te va a buscar a ti, porque quien busca la unción te busca a ti, Padre.